Bueno, vamos con el tema, uno de los temas más importantes. Bueno, todos son importantes, pero este es uno de los capítulos que más me gusta personalmente porque siendo cirujanos, internistas, patólogos, anestesiólogos, la especialidad que tengamos, siempre vamos a ver en un paciente el desequilibrio en el agua, en el sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, por lo cual pues es un tema muy importante y a la vez fácil si es que tenemos las cosas claras. Según Harrison, en la 19ª edición, pues está en trastornos hidroelectrolíticos en el capítulo 63. Primero vamos a conversar, vamos a platicar algo del agua. Pues el agua, pues desde que estemos en el vientre de la mamá, pues estamos bañados en agua, ¿no? Yo creo que ahí hasta el 99% somos agua y a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo líquido. Y en la etapa adulta, en el hombre, es 60% agua en un adulto y en las mujeres la mitad es agua, 50%. De esa cantidad de agua en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, está entre 55 a 75%, es decir, más de la mitad. Y el otro líquido que está fuera del agua, hacia fuera de la célula, es un 25 a un 40%, de los cuales corresponde el 1/3 al agua plasmática y el 1/3 restante como agua extravascular. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una persona de 70 kilogramos, ¿no? Varón, que para sacar el agua corporal total, pues debemos de multiplicar en el varón por 0.6 y en la mujer por 0.50. Esto por la cantidad de agua el que tiene un individuo. Pues sabemos que el agua corporal total, ¿por qué es importante esto? Porque para entender en trastornos de sodio, para reponer agua o para reponer sodio o para quitar sodio, pues necesitamos el agua corporal total. Por eso es importante aprender. De estos 42 litros, 28 litros está en el líquido intracelular y en el líquido extracelular 14 litros. Este líquido extracelular a la vez se divide en líquido intersticial, que se encuentra entre las células, incluyendo los vasos linfáticos, y luego tenemos la pared celular y el plasma. El plasma va a corresponder a 3.5 litros. Es decir, todo lo que no está en nuestras venas y arterias es solo de 3.5 litros de plasma. Este es un esquema para identificar, por ejemplo, acá las células, el líquido intracelular. Esto es el líquido extracelular, el cual corresponde al líquido intravascular o plasma, que son 3.5 litros, y el líquido intersticial, ¿no? También denominado intercelular. Este líquido intersticial, recuerden que son absorbidos por los vasos linfáticos. Ojo, es importante recordar que en el cerebro, en el sistema nervioso central, pues no hay vasos linfáticos. Entonces, cuando nosotros tenemos agua, y vamos a comenzar por lo más fácil, digamos, tenemos un vaso, ¿no? Que está lleno de agua. A esto vamos a introducir azúcar, ¿ok? La fructosa, ¿no? Vamos a sacarosa, glucosa, lo que ustedes quieran. Yo puedo ponerle una cucharrilla, 2 cucharrillas, 3 cucharrillas, lo puedo medir por miligramos, gramos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a comparar estos solutos, que es la glucosa, la fructosa, esto es el azúcar soluto, y el contenido es el solvente, ¿ok? A esto nosotros vamos a denominar la osmolalidad y vamos a diferenciar con la osmolaridad. Entonces, primero estos solutos tienen un nombre que se denomina molaridad. ¿Qué es la molaridad?
es la cantidad de soluto expresada en moles, contenida en un cierto volumen, y a esto se denomina solución o disolución. Expresado en litros, es decir, ¿no? Acá solutos en volumen. Por ejemplo, acá tenemos un molar de glucosa, ¿no? Un molar en un litro de solución. ¿Ok? Eso es molaridad. Ahora, cuando se usan para expresar la concentración de solutos, ¿no? Totales de osmoles en una solución, vamos a denominar la osmolalidad. No es nada más que la concentración que se expresa en osmoles por kilogramo de agua. Eso es osmolalidad. Pero nosotros no manejamos osmolalidad como médicos, manejamos osmolaridad. Por lo tanto, es lo mismo, ¿no? Es la cantidad de osmoles, pero ya en litro de solución, ya no en kilogramo de solución. Esto es la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, esta osmolaridad, nosotros normalmente tenemos una cantidad que vamos a denominar isoosmolar, que alrededor circula entre 285 miliosmoles litro. En resumen, podemos tener 285 puntitos de azúcar, ¿no? También está el sodio y otros osmolitos en un litro de agua. ¿Ok? 285. Cuando aumenta la cantidad, 310, 320, ya se denomina hiperosmolar y tenemos sed. Hay alguien en el cuerpo que detecta esa hiperosmolaridad y comienza a estimular la sed y a retener líquidos. Y cuando baja menos, es decir, cuando está menos la osmolaridad de menos de 280, 275, 60, se denomina hipoosmolar. ¿Ok? Porque allí pues se nos han encharcado, es decir, se nos han administrado mucha cantidad de agua. ¿Ok? Por eso el sodio, la glucosa y el agua tienen mucho en relación porque van de la mano. Y vamos a explicar o vamos a recordar qué es la molalidad, aunque no tiene mucho que ver, pues es el número de moles de soluto que se encuentra en un kilogramo de disolvente. ¿Ok? De disolvente. Se añade acá otra solución. Aunque en la medicina no la practicamos mucho, pero sí muchos los ingenieros, los químicos, los farmacéuticos. Y algo muy importante, debemos entender qué es la ósmosis, porque ahí tenemos la difusión, la ósmosis, la presión osmótica, presión oncótica, difusión, la diálisis, los nefrólogos, la hemodiálisis. Entonces, todo esto parte de la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Esto es muy fácil de explicar. Esto es un vaso de agua. Al centro tengo una membrana semipermeable, es decir, una membrana que tiene poros o espacios que dejan pasar solo ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, acá puede pasar estos puntos amarillos. Entonces, en un compartimiento, es decir, esta membrana no deja pasar estos solutos. Lo único que deja pasar es el disolvente, el solvente, ¿ok? En el agua. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 solutos. Mientras que a este lado solo tengo 4 solutos. Recordando que cada soluto tiene la capacidad de poder jalar agua. ¿Ok? Jala agua. Estos amarillitos pueden ser sodio, glucosa, proteínas, albúmina, globulinas, urea, manitol, lo que tú desees. Entonces se supone si acá tengo mayor cantidad de solutos por la presión osmótica generada por el sodio, voy a comenzar a jalar agua. ¿Ok? Atraigo agua porque tengo mayor cantidad de solutos. Si es sodio, pues le llamaré presión osmótica. Si es proteínas, estos le llamaré presión oncótica. Algunos hacen mucha diferencia con la presión coloidal, ¿ok? Porque es un coloide, sobre todo por la albúmina. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La ósmosis no es nada más que el paso del agua
o del disolvente, ¿de dónde? De menor concentración, que son solo 4, a mayor concentración, que son más de 10. Eso es ósmosis. ¿Ok? A través de una membrana semipermeable. Entonces, cuando ya hemos diferenciado qué es osmolalidad, qué es osmolaridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá, en ese vaso vamos a comparar que la membrana semipermeable es esta membrana celular. En realidad la membrana celular es una membrana semipermeable. ¿Ok? Entonces, gracias a esta membrana semipermeable, además otras proteínas como la bomba electrógena, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, las proteínas que transportan potasio, cloro, calcio, magnesio y glucosa, los GLUTs y demás, crean un gradiente de concentración, es decir, una diferencia entre cationes aniones y entre cationes aniones de líquido intracelular. ¿Ok? Por ejemplo, no voy a explicar todo porque me voy a tardar más de 2 horas. Por ejemplo, solo veamos sodio y potasio. El sodio se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular con 142 miliequivalentes. En el líquido intracelular solo quedan 10. Pero el potasio pasa al revés. El potasio está entre 4 miliequivalentes y en el líquido intracelular 140 miliequivalentes. Si ustedes vamos sumando acá toditos los cationes y cloros, acá los cationes y aniones, tienen una tendencia de que en el líquido extracelular es positivo y en el líquido intracelular es negativo. ¿Ok? Es decir, acá yo tengo 10 bolivianos, o es decir, 142, o sea, sumando todos, digamos, vamos a imaginarnos acá 100 bolivianos, y acá tenemos solo 5 u 8 bolivianos. Entonces, acá es positivo y acá es negativo. A eso se denomina potencial de reposo. ¿Ok? Entonces, como resumen, vamos a decir que en el líquido celular, el catión más importante es el sodio y el anión el cloro y el bicarbonato. En el líquido intracelular es más importante el potasio y otros esteres orgánicos como el éster de fosfato, creatinfosfato y fosfolípidos. Ahora, estos osmoles que jalan agua se denominan osmoles activos o osmoles eficaces porque jalan agua. Pero hay otros osmoles que no la medimos normalmente que se denominan osmoles ineficaces. Estos pueden pasar la membrana transmembranal para igualar el gradiente de cationes y aniones en el líquido intracelular como el extracelular para igualar. Entonces, algo que debemos de aprender, que debe estar en nuestro resumen, pues es cómo sacamos la osmolaridad. ¿Ok? Esta fórmula, pues sí la deben de saber. Pues tenemos el 2 sodio, 2 por sodio, más glucosa en miligramos decilitro sobre 18 y el BUN o el NUS miligramos decilitro sobre 2.8. ¿Ok? Obviamente hay otras fórmulas, pero esta es la que normalmente usamos. Ahora, para que esta cantidad de agua en el cuerpo esté en equilibrio hídrico, es decir, que no estemos deshidratados y tampoco estemos encharcados de agua, intoxicados con agua, pues hay varios que regulan el agua. Dentro de ellas tenemos la hormona antidiurética, una de las principales. ¿Okay? Pero el libro de Harrison ya actualmente pues se denomina arginina vasopresina. ¿Ok? Esta hormona, la ADH y la oxitocina, son producidas acá en estos núcleos, ¿no? En el núcleo paraventricular la oxitocina y en el núcleo supraóptico y neuronas magnocelulares que se producen en el hipotálamo. ¿Ok? Y en este hipotálamo tienen conexiones nerviosas como neurotransportadores, la neurofisina 1, la neurofisina 2 y varios, que hace que almacenen en la neurohipófisis. Ustedes recuerden que esto es la hipófisis, ¿no? La parte anterior, la adenohipófisis, la intermedia y la neurohipófisis. Entonces acá la neurohipófisis produce el ADH y la oxitocina. ¿Ok? Entonces la ABP es sintetizada por el hipotálamo, por la neurohipófisis,
acá en el hipotálamo se encuentran neuronas que se encargan de de recibir la cantidad de osmolitos. ¿Ok? Entonces, cuando esta osmolaridad aumenta más de 285, entonces significa que debe de liberarse mayor arginina vasopresina u hormona antidiurética para jalar agua, para retener agua. ¿Y en dónde? Pues en dónde más va a ser, en el riñón. ¿Ok? La vida media de la arginina vasopresina es de 10 a 20 minutos. Ahora, cuando aumenta la osmolaridad, se libera ADH, pero para esta liberación de ADH no es lo único la osmolaridad. También hay otras causas que estimulan la síntesis de esta hormona. Y tiene esto mucho que ver con la SIAT, ¿no? Con la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, posible pregunta de examen es: ¿cuáles son los estímulos no osmóticos para liberar ADH? Yo solo los voy a dejar para que investiguen más, pero vamos a mencionarlos algunos. Las náuseas, la angiotensina 2, la presión intracerebral, la serotonina y muchos fármacos, estimulan la secreción de ADH, hasta tumores. ¿Okay? Entonces, esta hormona, la arginina vasopresina o ADH, aquí se expresa en picogramos ml y acá se expresa en milosmol kilogramo. Entonces, en un paciente con eubolemia, es decir, no está deshidratado ni encharcado, pues acá, a medida que va aumentando la osmolaridad, 285, 290, 300, inmediatamente aumenta la hormona arginina. En un paciente hipervolémico, es decir, que está encharcado con agua, pues no se libera ABP. Y cuando está en hipovolémico, pues inmediatamente se eleva la arginina vasopresina. La arginina vasopresina, ¿ok? Cuando tiene que captar agua, retener agua, lo hacen varios receptores. Ustedes recuerden, ¿no? Por ejemplo, todos los neurotransmisores, las hormonas, la noradrenalina, cualquier sustancia, hasta las bacterias y los virus, tienen receptores, ¿no? Tienen receptores. Entonces la ADH actúa en un receptor que se denomina la B2, que se encuentra en el asa ascendente, en la porción ascendente del asa de Henle y en las células principales del túbulo contorneado. Entonces aquí tenemos una imagen en cual la EBP tiene su receptor, el receptor de la B2, porque la B1 hace vasoconstricción y la B2 estimula a la adenilciclasa. Esto es bioquímica. La adenilciclasa hace que se active el adenosín monofosfato cíclico y este estimule o inactive la proteinquinasa. Si estimula, pues estimula la exocitosis y la formación de acuaporinas. Estas son las acuaporinas que hacen que reabsorba el agua. ¿Ok? Y si no quiero reabsorber, pues hago la endocitosis de las acuaporinas. Conclusión: acuaporinas absorbe agua. Esta es una imagen del Harrison donde muestra lo mismo. Su receptor B2 estimula el adenosín monofosfato cíclico, estimula la proteinquinasa A y estimula la formación de acuaporinas. Ahora, esta hormona arginina vasopresina, el líquido, el agua, el plasma dentro de la sangre, conservan la integridad de la circulación arterial. ¿Ok? Pero no es la única. Hay otros. Dentro de ellas tenemos el sistema nervioso simpático, la retención de agua y sodio, vasoreceptores y la hormona de arginina vasopresina conservan la integridad circulatoria, además del sistema renina-angiotensina aldosterona.
O sea, hay varios componentes y conservan la integridad circulatoria. Entonces, cuando ya sabemos la fisiología normal del agua, vamos a entrar a deshidratación e intoxicación por agua. En un paciente que pierde agua y sodio, lo que va a perder a un principio es el líquido extracelular. Del líquido extracelular específicamente el plasma. Y cuando se pierde plasma, pues a veces el paciente entra en choque hipovolémico y que se muere, ¿no? Entonces esta hipovolemia, el libro lo divide en causas renales y en causas extrarrenales. ¿Por qué es justo con el riñón? Porque el riñón es el que controla el agua. Las causas renales de pérdida de agua, tenemos la pérdida excesiva de cloruro de sodio y agua por diuréticos. Un paciente que toma mucho diurético, pues va a perder agua. La hiperglucemia en un paciente con diabetes puede generar diuresis osmótica, ¿no? Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, ni qué decir, pues un paciente súper deshidratado, ¿no? En los pacientes que se usamos manitol, ¿ya? ¿En qué contexto usamos manitol? En pacientes con hipertensión endocraniana, ¿no? Cuando usamos inhibidores de la anhidrasa carbónica, algunos medicamentos como el trimethoprim y la pentamidina inhiben la reabsorción de sodio. ¿Por qué? ¿Por qué de acá me dicen sodio y no agua? Porque el sodio es el que va a jalar agua, ¿no? Por un fenómeno de osmosis. Las pérdidas extrarrenales por fuera del riñón, pues tenemos las gastrointestinales, normalmente es de 100 a 10 ml, normalmente. En el sistema respiratorio y tegumentario de 500 a 200 ml día. Y en procesos anormales como la sepsis, pancreatitis y polvominemia, pues donde puedo perder mucha agua, sobre todo en pacientes quemados. Entonces, ¿cómo yo voy a valorar a un paciente que esté con hipovolemia? Pues esto es fácil, ¿no? Fatiga, debilidad, sed, mareo, signos y síntomas intensos. Pero a mí lo que más me interesa o lo que más me gusta valorar es que a un paciente, si le falta agua, es que yo pregunto cómo está la diuresis horaria, ¿no? ¿Está orinando, no está orinando? Y cómo. Si me dicen, doctor, pues está orinando 80 ml hora, pues está bien, ¿no? Y si me dicen 20 ml hora, pues ya me asusto, que a este paciente probablemente le falte agua. ¿Ok? Y en la exploración física, pues obvio, vamos a encontrar signos inespecíficos, pero pues que nos pueden ayudar a guiar, ¿no? Menor tensión de la presión venosa yugular, taquicárdico, podemos encontrar taquicardia ortostática que puede incrementar de 10 a 20 latidos por minuto cuando la persona está parado, ¿no? En bipedestación, y podemos tener hipotensión. Pero vuelvo a repetir, a mí lo que más me gusta valorar es la oliguria. Pero en ancianos, o si queremos, no tenemos la diuresis, no tenemos una sonda instalada, una sonda urinaria, pues podemos, lo que más puedo ver, según lo que yo veo, lo que más me da resultado es ver cómo está la mucosa, sobre todo la lengua. Le digo, saque la lengua por favor, y ahí van a encontrar. Si está deshidratado, van a encontrar así una lengua súper seca, como alguien dijera, una lengua de loro, ¿no? Y en el laboratorio, pues obviamente cuando hay hipovolemia vamos a encontrar lo que más se va a afectar. Cuando hay hipovolemia, lo primero que se afecta es el lecho vascular esplácnico, ¿no? Pero cuando el lecho esplácnico ya no puede compensar ese volumen circulante efectivo, lo que hace es afectar el riñón. ¿Okay? Por eso la diuresis es muy importante, muy sensible. Y pues si se afecta el riñón, pues voy a tener aumento de azuados, acidosis metabólica, láctica. Si medimos sodio urinario y tenemos menos de 20 milimol y una osmolaridad más de 450, pues nos hace sospechar una hipovolemia de origen prerrenal. La hipovolemia, la alcalosis hipoclorémica suelen ser producidas por vómitos.
¿no? Pero ahorita vamos a comenzar a analizar poco a poco en esto. Tratamiento, pues dar líquido, ¿no? Si le falta, le doy líquido, ¿no? Y a un paciente si tiene hipernatremia, pues le doy solución glucosada. ¿Vale? Vamos a ver eso posteriormente en los trastornos de sodio. En pacientes que tienen pérdida de agua y por diarrea, pues también pierden bicarbonato. ¿Ok? Y en algunos casos, pues se les da bicarbonato, pero para esto existen criterios de transfusión o bueno, de infusión de bicarbonato, que lo vamos a ver en acidosis metabólica. Y en paciente, pues si pierde sangre, pues hay que darle transfusión sanguínea, ¿no? Sangre. Entonces, otro fenómeno es la intoxicación por agua, aunque el libro de Harrison no lo menciona. Solamente voy a comentar que cuando se intoxica un paciente con agua, muere. ¿Ok? Tiene mayor mortalidad, sobre todo en pacientes hospitalizados. Porque esa cantidad de agua que está en el líquido intravascular no se queda ahí, pues tiene que salir, ¿no? Por el endotelio. Entonces ese líquido cuando sale afecta a todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si va al cerebro, pues hay edema cerebral. Si va al pulmón, hay edema pulmonar y nunca lo voy a mejorar. Si va al corazón, hay edema miocárdico por falla diastólica. Si va al intestino, hay edema intestinal, por lo tanto el paciente no tolera la dieta. Si va al riñón, si se sale del líquido intravascular, hacen falla renal congestiva. ¿Ok? Por eso, un balance positivo en un paciente internado en el hospital, yo me asusto porque este paciente no va a ir bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora con el sodio. Un sodio normalmente tiene valores, ¿no? 135 a 145. Un sodio que esté menos de 135 miliequivalentes litro, lo que yo voy a valorar, bueno, si tiene menos de 135, pues decimos que es hiponatremia. ¿Ok? Esta hiponatremia puede ser porque a ese paso con agua que le tenemos solutos con glucosa y sodio, puede ser que aumentemos más agua o que el sodio se pierda, ¿no? Entonces, siempre en los pacientes vamos a ver un trastorno hidroelectrolítico. Por ejemplo, el libro de Harrison menciona que el 22% de los pacientes van a tener hiponatremia. Es decir, de cada 10 pacientes que ven en pasillo, 2 o 3 están con trastornos del sodio. ¿Ok? Esta hiponatremia se la puede clasificar un montón de formas, ¿no? Es más, hay varios diferentes algoritmos de la Sociedad Española de Nefrología, de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, de la Sociedad Americana de Medicina Interna, según el UpToDate, según otros libros, según Farreras, según Harrison, hay un montón, según los nefrólogos, etc. Pero voy a hacer uno, lo que está en el Harrison y uno lo más práctico, para entenderlo. Entonces, el libro de Harrison, cuando se encuentra una hiponatremia, lo que ellos sugieren es valorar el estado de volemia. Y como nosotros habíamos dicho que vamos a valorar, pues vemos piel y mucosas y la diuresis, ¿no? Por eso nos guiamos la volemia. Alguien dirá, pues no, yo doctor uso la presión venosa central, uso la presión de enclavamiento pulmonar, pues yo le diré, eso es un tema aparte para discutir, porque esos son marcadores estáticos que no valoran la volemia. O hay otros marcadores de valorar la volemia, que son los marcadores de precarga dependencia, como estamos la presión, la variabilidad de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, tenemos la elevación de piernas, la presión de oclusión, tenemos un montón de formas de valorar y con buenos niveles de evidencia y recomendación. Pero acá, por modo práctico, vamos a ver el piel y mucosas, clínica y la diuresis. Un paciente que tiene
oligouria y piel y mucosas secas, pues estamos en un contexto de hipovolemia. Ahora, obviamente, si al paciente yo le pregunto si ha tenido diarrea, consume diuréticos o está en paciente quemado, etcétera, pues obviamente ya yo digo que es hipovolemia, ¿no? Obvio. Para eso, mido al paciente, lo solicito un laboratorio que se denominan electrolitos en orina, ¿no? Que lo puedo realizar con una tira reactiva o puedo medir en orina de 24 horas. Cada quien tiene sus indicaciones en cuándo y en quiénes. ¿Ok? Cuando este sodio urinario se encuentra mayor a 20, vamos a sospechar que las pérdidas son por riñón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pierde el riñón? Pues porque usa diuréticos, porque hay deficiencia de mineralocorticoides. Recuerden que el mineralocorticoide es el sodio y la aldosterona, que recoge sodio y elimina potasio e hidrogenión. Hay una deficiencia con pérdida de sodio porque hay alguna anormalidad de algún transportador. O cuando existe bicarbonaturia con acidosis tubular renal, una cetonuria, una diuresis osmótica o un síndrome de pérdida cerebral de sodio. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que han tenido cirugías de cerebro o han tenido un traumatismo cráneoencefálico y tienen hiponatremia y con datos de hipovolemia, puedo sospechar un síndrome perdedor de sal. ¿Ok? Cualquiera de estos nos pueden preguntar, o les puedo preguntar, pues está muy fácil. Y cuando el sodio urinario se encuentra menos de 20, es decir, que el riñón está captando ese sodio para poder jalar agua, pues acá vamos a considerar que las pérdidas son extrarrenales. Yo no sé si por diarrea, vómitos, quemadura, pancreatitis, choque hemorrágico o lo que sea, que me está causando esa hiponatremia. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Pues porque el tratamiento es diferente para cada uno de estos, ¿no? Porque no es lo mismo dar que diarrea, un paciente que tenga diarrea y un paciente que consume diuréticos, ¿no? Ahora, un paciente que tiene hipovolemia, euvolemia, es decir, no hay oligouria, no hay piel y mucosas secas, y tampoco hay edema, es decir, ¿cómo voy a sospechar hipervolemia? Porque tengo edema en miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Tengo un balance positivo de mi balance hídrico. Cuando este euvolemia y tenemos un sodio urinario mayor a 20, es decir, que el riñón no capta ese sodio suficiente, está perdiendo sodio, podemos sospechar en una deficiencia de glucocorticoides en un paciente con hipotiroidismo, estrés, drogas y fármacos y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Ok? Esto es muy frecuente, diagnosticar a los pacientes. ¿Ok? Pero es muy infradiagnosticado en nuestros hospitales, por lo menos en el mío. Yo no sé en sus hospitales cómo están con esto. Sería hacer un bonito estudio con relación a esto. Y en pacientes con hipervolemia, si tengo un sodio urinario más de 20, pues sospecho una insuficiencia renal aguda o crónica. Y si el paciente tiene un sodio urinario menos de 20, es decir, que el riñón no está captando ese sodio, lo está comenzando a retener agua, vamos a tener en pacientes con síndrome nefrótico y falla cardíaca. ¿Ok? Obviamente en estos casos yo no voy a darle, porque si en estos casos, si es hipovolemia, si le falta sodio, pues le doy sodio, ¿no? Junto con agua. En este paciente con euvolemia, es decir, no le doy agua ni le quito agua, pero lo que voy a dar es de extracción de líquidos, ¿no? Sobre todo en pacientes con secreción de hormona antidiurética. Para cada patología hay un tratamiento diferente. Para falla cardíaca y síndrome nefrótico,
pues no voy a dar sodio, voy a dar diuréticos. ¿Ok? Por eso es importante diagnosticar una hiponatremia, la causa, la que está produciendo, para hacer un buen tratamiento. Este es otro algoritmo de otro libro, donde acá nos dicen que aparte de antes de medir volemia, mide la osmolaridad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Porque la osmolaridad baja es la hiponatremia verdadera. Y en este libro considera que si un paciente con osmolaridad que no está baja, es decir, que está normal o alta, pero con sodio bajo, pues si es normal la osmolaridad, se puede tratar de una pseudohiponatremia. ¿En qué caso se da? En pacientes con hiperlipidemia, es decir, con pacientes que tengan triglicéridos de 900, 1000, colesterol de 400, o en un paciente que esté con un problema neoplásico y esté haciendo un kilotórax y estemos esparciendo los lípidos en el plasma, o en pacientes con mieloma múltiple, ¿no? Donde hay aumento de proteínas en plasma que pueden hacer que la osmolaridad esté normal con un contexto de hiponatremia. O en pacientes con osmolaridad alta, es decir, que en el líquido, que en la sangre, en el plasma, hay algo, osmolitos, que están haciendo que esa osmolaridad esté muy alta. ¿En quiénes? Pues en pacientes con diabetes y en pacientes que estamos usando manitol. En muy pocos centros se cuantifica el manitol en plasma, ¿no? Yo solo lo he oído en los libros, no lo sé, que hospitales puedan cuantificar la cantidad de osmoles que detecten de manitol. ¿Ok? Entonces, una vez que detecta la osmolaridad que esté realmente baja, recién va a valorar el volumen extracelular. Si está deshidratado, pues yo voy a ver si es pérdida renal o extrarrenal. Si está el volumen normal, es decir, no está deshidratado ni encharcado, lo primero, lo más frecuente es el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Luego, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, potomanía de cerveza, ¿no? Pacientes que cirróticos que consumen mucha cerveza. Y ustedes me preguntarán entonces, para sospechar una hiponatremia o para estudiar una hiponatremia, debo de solicitar perfil tiroideo, medir TSH-T3-T4, cortisol en plasmático o cortisol en orina 24 horas. ¿Debo valorar falla hepática? Claro que sí. Debemos de solicitar esos laboratorios para estudiar la hiponatremia. Y en pacientes con volumen extracelular altos, o en falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, insuficiencia renal, pues yo voy a dar diuréticos. Esto es la fórmula para sacar la osmolaridad. Acá tenemos otro cuadro, otro algoritmo, donde son un poco más específicos para tratar una hiponatremia. Lo mismo, acá va a medir la osmolaridad y la junta como normal alta, ¿no? Habíamos mencionado por manitol, diabetes o las pseudohiponatremias por hiperlipidemia, hiperproteinemia, o realmente que la osmolaridad esté muy baja. Y si está acá baja, hacen una comparación entre el sodio urinario más el potasio urinario, que debe ser menor que el sodio plasmático. Y si esto se encuentra así, debemos sospechar en polidipsia psicógena, administración oral o endovenosa de líquidos hipotónicos, ¿ok? O disminución del filtrado glomerular. Y si la cantidad de sodio urinario más el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, recién comienzan a valorar el volumen extracelular, es decir, la volemia. Si está disminuida, comienzan a valorar el sodio y el cloro urinario. Menos de 20 ya se considera pérdidas extrarrenales o en pacientes con falla cardíaca, o en cirróticos y nefróticos. Y en pacientes con sodio urinario y cloro urinario más de 20, sospechamos de pérdidas renales, ¿no? Diuréticos, nefropatía perdedora de sal, bicarbonaturia, cetonuria y demás.
Si el volumen es normal, es decir, no tiene signos de hipervolemia ni de hipovolemia, sospechamos estos tres, ¿no? SIAD, hipotiroidismo y Addison. Y si me encaja en un fenómeno de SIAD, debo buscar por qué me está haciendo SIAD. Si es de origen neurológico, el paciente tiene el antecedente de una cirugía de cerebro, o porque tiene un tumor pulmonar, una neoplasia pulmonar, o por fármacos, que es lo más frecuente en los pacientes internados. Y algo muy importante y que debemos recordar es que los criterios diagnósticos de SIAD contemplan una hiposmolaridad plasmática, acá no, hiperosmolaridad urinaria, aumento acá de sodio y potasio mayor que la plasmática, sodio urinario elevado con ingesta de agua y sol normal y ausencia de insuficiencia suprarrenal, tiroidea, insuficiencia renal o diuréticos. ¿Ok? Recién hago un diagnóstico de SIAD. Y acá tenemos algunas causas de síndrome de secreción de antidiuresis inapropiada. Como ustedes verán, tenemos causas neoplásicas, trastornos pulmonares, trastornos del sistema nervioso central, drogas y fármacos y otras causas. Si me dicen un paciente, ¿no? Un paciente, no sé, que tiene 40 años, que tiene antecedente de una neoplasia pulmonar, que ha salido su anatomía patológica como un cáncer microcítico y que tenemos un sodio de 130 crónico y que no está deshidratado ni tiene signos de hipervolemia, pues yo puedo sospechar un SIAD. ¿Ok? Entonces acá estas causas pues ustedes las pueden leer. La hiponatremia hipovolémica, pues aquí tenemos causas: vómitos, diarrea, hiperdrenajes y demás. El SIAD, lo normal que vamos a encontrar es normovolemia y el tratamiento es restricción de líquidos o algunos antagonistas de la hormona antidiurética, que son los baptanos, es decir, ¿ok? De ahí artículos que solo hablan de estos fármacos, ¿no? Y la hiponatremia hipervolémica, pues ahí damos tratamiento diuréticos. En la hiponatremia hipovolémica damos líquidos y sodio. En SIAD restringimos líquidos y antagonistas del ADH. En síndrome de perdedor de sal damos sal y damos un poco de líquidos. Y en causas de hiponatremia hipervolémica damos diuréticos. Bueno, ahora con relación al sodio, vamos a recordar dos cosas. El sodio casi siempre, no digo siempre, ¿no? Porque medicina no hay eso, ¿no? Casi siempre se manifiesta con trastornos del sistema nervioso central, el sodio, mientras que el potasio siempre se manifiesta con trastornos en el corazón, músculo estriado e intestino, pero ahí vamos a hacer hincapié al corazón. ¿Ok? Entonces, sea hiponatremia, sea hipernatremia, lo que más se va a afectar es las neuronas. Por eso les puse esta imagen. Entonces, todos los signos y síntomas del sistema nervioso central los pueden encontrar, ¿no? Desde algo asintomático, cefalea, temblor, asterexis, delirio, foco neurológico, convulsiones, letargia, hasta coma. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la hiponatremia? Lo que va a pasar en la hiponatremia es de que este sodio que tenemos solamente de menos de 135, digamos 129, va a comenzar a tener mucha cantidad de líquido, ¿no? Y este líquido puede hacer que pase dentro de la neurona. ¿Por qué? Porque acá no tengo muchos solutos. Bueno, entonces esta neurona, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a hinchar. ¿Y esto qué se denomina? Edema cerebral. Bueno, por eso en un paciente con hiponatremia
sobre todo en pacientes neurocríticos, en pacientes de neurocirugía, en pacientes de neuroanestesia. Algunos lo critican mucho porque no se les debe dar solución glucosada, porque la solución glucosada o la dextrosa que nosotros tenemos, la dextrosa el 5% o el 10%, no es isotónico ni hipertónico, al contrario, es hipotónico. Y esta dextrosa, el azúcar, como en el cerebro la glucosa no depende de la insulina, se ingresa a la célula, la glucosa. Entonces, en vez de aumentar la tonicidad en el líquido extracelular, aumenta la tonicidad en el líquido intracelular, aumenta la cantidad de solutos y aumenta el edema cerebral. Y si aumenta el edema cerebral, aumenta la presión intracraneana. ¿Ok? Por eso, en pacientes de neuroanestesia, neurocrítico o en neurocirugía, debemos tener cuidado de usar soluciones hipotónicas como la dextrosa al 5 o al 10%. Ahora vamos a ver la hiponatremia aguda. ¿Cuándo vamos a decir aguda y crónica? Pues por las horas, ¿no? Menos de 48 agudo, más de 48 crónico. Ahora, ¿cuáles son las causas de hiponatremia aguda? Pueden ser por iatrogenia, es decir, nosotros provocamos esa hiponatremia. ¿Por qué? Porque les damos mucho líquido, sobre todo en pacientes postoperatorios, ¿no? O en pacientes que usamos soluciones hipotónicas, o en pacientes cuando hacemos irrigación con glicina, sobre todo en ablación transuretral de la próstata, donde se usa mucho líquido, en pacientes que se usan para la colonoscopía, porque a estos pacientes se le hacen lavado de todo el intestino grueso, donde se usa mucho líquido y se absorbe obviamente, en pacientes que usan dosis altas de diuréticos, ¿no? Sobre todo de tiacídicos, la polidipsia, ingestión del metileno metanfetaminas, el cuadro inducido por el ejercicio y multifactorial. Entonces, si el paciente tenemos este antecedente y tenía hace 2 días un sodio de 145 y hoy aparece con un sodio de 128, pues es una hiponatremia aguda. ¿Por qué es importante diferenciar entre lo agudo y lo crónico? Por el tratamiento. ¿Ok? Por el tratamiento. En una hiponatremia crónica que persiste más de 48 horas, lo que hace es que dentro de las neuronas cerebrales existen osmolitos orgánicos como la creatina, la betaína, el glutamato, el minoxidil y la taurina. Entonces salen a ese líquido extracelular. Entonces trata la neurona de adaptarse. ¿Ok? Se adapta. Por eso la clínica en una hiponatremia crónica pues no es tan florida que una hiponatremia aguda, ¿no? Y en la hiponatremia crónica también se incrementa, un paciente que tiene un mes de hiponatremia se asocia a fracturas óseas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el sodio con fracturas? Mucho, porque el 30% del sodio está unida como sal en el tejido óseo. Entonces dijeron varios investigadores, a ver, veamos si esta hiponatremia crónica realmente tiene repercusión en las fracturas óseas. Pues han demostrado que sí. ¿Ok? Que la disminución de la densidad ósea está vinculada con la hiponatremia. Y ustedes me dirán, ¿un anciano tiene mayor tendencia a la hipernatremia o hiponatremia? Pues a las dos. ¿Ok? ¿Por qué la hiponatremia? Pues porque el abuelito no pues se aguanta de la sed, ¿no? O porque no le da gana de tomar agua, ¿no? Y a veces sal. Ahora, cuando un paciente tenemos con hiponatremia de 122, de 128, etcétera, ¿no? La corrección de este sodio, no debo pasarme
más de 8 a 10 milimol o miliequivalente litro en 24 horas o 18 miliequivalentes en 48 horas. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a reponer de manera rápida el sodio, voy a causar un síndrome que se denomina el síndrome de desmielinización osmótica. Ustedes recuerden que la neurona tiene pues su núcleo en ojo de búho, las dendritas, su axón, y tiene envuelto por lípidos, ¿no? El dipalmitil fosfatidol inositol-colinas, tenemos el inositol y otros fosfolípidos que hacen que está cubierto por mielina. Cuando aumenta de manera brusca esta osmolaridad, ocurre la desmielinización. Y este cuadro de desmielinización, sobre todo, se afecta el puente. ¿Ok? Puede ser una mielinólisis pontina o extrapontina. Si es pontina, el paciente ¿cómo va a estar? Pues recordemos que acá el puente es lo que ahí pasa el sistema piramidal, ¿no? Junto con el sistema extrapiramidal, lo que va a hacer que este paciente ya no pueda mover las cuatro extremidades. Entonces ingresa en cuadriparesia, disfagia, disartria, diplopía, y eso se denomina la mielinosis pontina. Ese es el riesgo cuando nosotros reponemos de manera rápida. Entonces, en una valoración, cuando un paciente viene con hiponatremia, lo primero que nosotros debemos ver es corroborar si realmente es una hiponatremia, ver la causa, el estado de volemia, ¿no? Ver si tiene algún compromiso pulmonar o neurológico, descartar una pseudohiponatremia en un contexto de hiperlipemia y hiperproteinemia, y sobre todo ver si no está acompañado por hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se dice, o porque la bibliografía además lo mencionan en muchas bibliografías, que el sodio disminuye de 1.6 a 2.4 miliequivalentes litro por cada 100 miligramos de glucosa. ¿Ok? Entonces, si un paciente yo tengo con glucosa de 300, pues el sodio probablemente esté más baja. Para eso se hace la corrección de sodio. Obviamente debemos hacer un contexto con el ácido úrico. Por ejemplo, en CIAT, la mayoría pues encontraremos con un ácido úrico menos de 4 miligramos de cilitro. Si el paciente tiene pérdida de volemia, pues vamos a encontrar pacientes hiperuricémicos. ¿Ok? Siempre en un paciente que estemos estudiando una hiponatremia, les debemos de pedir electrolitos en orina, sodio, potasio, cloro en orina. ¿Ok? Si nosotros tenemos un sodio urinario menos de 30 miliequivalentes y la consideramos una hiponatremia hipovolémica, ¿ok? Mientras si el sodio urinario está en más de 30 miliequivalentes, podemos sospechar de un síndrome de secreción inapropiada. ¿Y cuál es el tratamiento? Obviamente depende de la causa. Acá el libro nos muestra que si reponemos este sodio más de 8, tenemos el riesgo de desmielinización osmótica. ¿Okay? El tratamiento depende si es agudo o crónico. En la hiponatremia hipovolémica, al que le falta líquido, pues le damos solución salina al 0,9%, ¿no? La solución fisiológica que le llamamos. Si un paciente que está con hiponatremia y estamos con hipervolemia, pues damos diuréticos. Y si un paciente diagnosticamos con CIAT, pues damos restricción de agua, ¿no? Es decir, no le damos mucha cantidad de agua, pues le daremos 300 o 500 ml al día máximo. Y si no funciona, pues asociamos furosemida, o podemos ya
comenzar a usar demeclociclina o baptanes. El tratamiento de la hiponatremia sintomática aguda, es decir, menos de 48 horas, el tratamiento es con solución a salina hipertónica al 3%, que esto más o menos equivale a 513 milimol, para incrementar de manera aguda la concentración plasmática de 1 a 2 miliequivalentes hora. Entonces, mi teoría me dice que si yo voy a elevar de 2 miliequivalentes hora y no quiero pasarme más de 8, pues teóricamente a las 3 horas yo ya debería de tener un buen sodio. ¿Ok? Vamos a terminar con esta parte. Tenemos un paciente masculino de 64 años con un sodio de 128 miliequivalentes litro y tenemos un sodio urinario de 18. El paciente está con datos de hipovolemia, está oligúrico taquicárdico, pesa 70 kilogramos y el cuadro es menos de 48 horas. Entonces vamos a reponer el sodio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a reponer el sodio? Esta fórmula se la deben aprender. Vemos el agua corporal total por el sodio deseado menos sodio real. ¿Y cómo saco el agua corporal total? Pues habíamos mencionado que en los varoncitos 0.6 por peso y en las mujeres 0.5 por peso. En pediatría es otro mundo. En geriatría, en personas adultos mayores, pues ahí vamos a usar de 0.45 y 0.50. ¿Okay? Dependiendo obviamente de qué libro quieras leer o qué guías o qué recomendaciones. Pues lamentamos que en nuestro país, ¿no? Tanto en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y otros departamentos, que no podamos tener nuestras propias guías, ¿no? Nos falta mucho personal, mucha gente que se dedique a la investigación. Obviamente eso debe partir desde el gobierno, que nosotros podamos tener nuestras propias guías. Todas las guías o casos que usamos, pues la mayoría son los de los Estados Unidos o de otros países, pero menos de nosotros. Entonces acá lo que vamos a hacer, calculamos el agua corporal total, 0.6 por 70, nos salen 42 litros de agua corporal total. Mi sodio deseado, lo que yo quiero es el mínimo, 135, y pues el paciente tiene 128. Hacemos aritmética y nos sale 294 miliequivalentes de sodio que debo de reponer a este paciente. ¿Y cómo sé cómo lo voy a preparar? Puede ser, recordemos que en 1000 ml de solución salina al 0,9% tenemos 154 miliequivalentes litro. Entonces, si yo quiero solamente 200 o quiero 294, debo de reponerle 1909 ml para alcanzar los 294. Entonces al paciente pues le doy 2 litros para 24 horas, ¿no? Pero si estoy en un contexto de hiponatremia aguda, como en este caso, menos de 48 horas, pero acá no me menciona si está en coma o si tiene solamente cefalea, no me dice, me podría ayudar mucho. El tratamiento ideal en este caso es solución hipertónica al 3%, que cual equivale a 353 ml, que puedo pasar entre 1 a 2 miliequivalentes por cada hora, hasta un total de 4 a 6 miliequivalentes. Ahora, en una hiponatremia crónica, lo que nosotros vamos a hacer es calcular, es decir, por ejemplo, si este paciente yo le voy a administrar 1209 ml en 24 horas, ¿cómo voy a saber si no me estoy pasando de los 8 miliequivalentes para no causar la mielinolisis pontina? Para eso uso otra fórmula, que es la fórmula de Adrogué-Madías.
Para esto yo calculo el sodio administrado menos sodio plasmático dividido entre agua corporal total más 1. Entonces yo digo 294 a infundir esto, 294 menos 128, lo que el paciente tenía, dividido entre el agua corporal total, es decir, 42 más 1, que son 43. Y si yo hago una división, me va a salir 3.86 miliequivalentes litro. Es decir, no me estoy pasando de 8, a mi paciente no lo estoy poniendo en riesgo de una mielinolisis pontina y estoy seguro. Bueno, y con relación a la hipernatremia. Bueno, la hipernatremia pues es el aumento de sodio mayor a 145 miliequivalentes litro. Esta puede ser porque tenemos pérdida de agua renal o extrarrenal, es decir, pierdo agua, pero también puedo perder electrolitos. Pero a veces pierdo tanta agua que los electrolitos no pierdo mucho. Por eso llega una hipernatremia. Por ejemplo, en una diarrea osmótica, ¿no? Por ejemplo, por una intoxicación viral porque me comí tucumanas salteñas, pues entro en un contexto de deshidratación con hipernatremia. Mientras que una diarrea secretora, por ejemplo, con una Escherichia coli enteroinvasiva y que estimula los mediadores para eliminar la mayor cantidad de agua, entro en un contexto de hipovolemia e hiponatremia. ¿Ok? O si a un paciente nosotros le administramos cloruro de sodio o con una solución hipertónica, ¿en quiénes? En pacientes que sospecho hipertensión endocraniana y comienzo a usar soluciones hipertónicas, pues también voy a tener hipernatremia. Es más, para administrar soluciones hipertónicas, pues yo debo de tener laboratorios seriados para medir el sodio. O en pacientes que estoy usando bicarbonato de sodio, obviamente también me va a elevar la cantidad de sodio. Acá tenemos un algoritmo del libro de Harrison que nos muestra cómo está el líquido extracelular, ¿no? ¿Qué hice? Si yo administré solución hipertónica o cloruro o bicarbonato de sodio, ¿no? Sería mi causa de la hipernatremia. O si no manipulé ninguno de estas sustancias, valoro el volumen minuto de orina, ¿no? Concentrada al máximo. Y si el volumen minuto de orina se encuentra en paciente con oligouria, puedo sospechar si hay pérdida insensible de agua, pérdida de agua por vías gastrointestinales o pérdida de agua por el riñón. Si en el paciente no sospecho pérdida de líquido, es decir, oligouria, debo de medir la velocidad de excreción de osmoles en orina. Si es de menos 750 miliosmol día, pues lo más probable es que se trate, si es compatible con este cuadro, lo más probable es que estoy usando un diurético osmótico o un simple diurético. Y si la velocidad de excreción de miliosmoles en orina no es de menos 750, debo de realizar la respuesta del riñón a la desmopresina. ¿Qué es la desmopresina? Pues es como administrarle hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética cambia la osmolaridad urinaria, y existe un aumento de la osmolaridad urinaria, significa que el paciente no tiene ADH. Entonces le administro y en el riñón funciona el ADH y detecta una diabetes insípida central. Pero si al paciente le administro desmopresina, ¿no? Hormona antidiurética, le administro y no cambio la osmolaridad, significa que el riñón
no recibe ese ADH, es decir, no hay receptores o no hay cotransportadores, etc. Y ahí sospechamos una diabetes insípida nefrogénica. ¿Y qué es la diabetes insípida? ¿No? Por ejemplo, en pacientes operados o pacientes de neurocirugía o neurocríticos o neuroanestesia, es muy frecuente el trastorno del sodio, ¿no? Ahí se puede dividir en síndrome de secreción apropiada de hormona antidiurética, uno que es lo más frecuente, que es hiponatremia, que se expresa con hiponatremia, un síndrome de perdedor de sal, que también es una hiponatremia con hipovolemia, mientras que el SIAD es con euvolemia, y la diabetes insípida, que es una hipernatremia. Ojo con eso. Entonces esta diabetes insípida puede ser porque no hay ADH, ¿no? No hay hormona, esta hormona, la vasopresina, no hay. Y si desde el cerebro, desde el hipotálamo no se produce, la voy a denominar diabetes insípida de origen central. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Un tumor primario, metástasis, oclusión de la ligadura de la arteria comunicante anterior, traumatismos, hidrocefalia, inflamación. Y si yo tengo íntegro el sistema nervioso central y aparte le doy al paciente desmopresina, ADH, aún así no responde, no cambia la osmolaridad, pues sospechen una diabetes insípida de origen nefrogénico, porque existe resistencia a los receptores B2. Esta puede ser parcial o completa. Dentro de esta tenemos la causa genética, que está asociada a hipercalcemia y hipopotasemia, o por causa adquirida, sobre todo en pacientes que se usa la litio, en pacientes psiquiátricos, la ifosfamida y los antivirales. Y también se ha identificado otra patología que es la diabetes insípida gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ADH que está circulando en el plasma y antes de llegar al riñón ya es catabolizada por una enzima denominada la vasopresinasa. Y como todo, ¿no? Cuando hay trastornos del sodio, tanto sea hiponatremia o hipernatremia, la manifestación es neurológica. Desde lo que ustedes quieran, desde una cefalea, focalización, confusión, estupor, letargia, coma profundo, bla. Todo es manifestación neurológica. ¿Y cómo vamos a valorar en un paciente con hipernatremia? Primero valoramos si existen datos de deshidratación, ¿no? Vemos si existe sed, si hay sequedad de la piel y mucosas, si la pérdida de agua es de origen renal o extrarrenal. Y para diferenciar entre diabetes insípida central y nefrogénica usamos la desmopresina y medimos osmolaridad urinaria. Y en pacientes embarazadas, para medir la arginina vasopresina debemos tener un inhibidor de esta vasopresinasa que es la proteasa 1.10 fenantrolina. Esto para evitar la degradación de la vasopresinasa placentaria. Y el tratamiento es porque si hay mucha cantidad de sodio y mucho soluto, pues le doy agua, ¿no? Para tratar de llevar a una isosmolaridad. Para esto calculamos el déficit de agua, ¿no? Lo hacemos con la fórmula, aunque actualmente ya existen aplicaciones para calcular todos estos pasos. Esta cantidad de déficit de agua, pueden ser 3 litros, 4 litros, 8 litros o 10 litros, debo de reponer en 48 horas. ¿Y cómo la voy a reponer? Pues por una sonda nasogástrica, que lo puedo dar como agua libre, ¿no? Ese es en realidad el agua libre, o le puedo dar con soluciones hipotónicas como la dextrosa al 5%. Ahora, las tiazidas, pues pregunta de examen, pueden aminorar la poliuria por diabetes insípida nefrogénica ocasionada por litio. El libro de Harrison nos muestra un cuadro, cómo calcular el déficit de agua, las pérdidas hídricas constantes, las pérdidas insensibles y el total de agua que yo voy a reponer. Para eso tenemos
Otro algoritmo que es mucho más simple, y ahorita vamos a ver cómo se repone el déficit de agua, donde en este contexto de hipernatremia medimos la osmolaridad urinaria. Si está más de 700, 800, medimos el sodio urinario. Si es menos de 25, sospechamos pérdida de agua de origen extrarrenal, gastrointestinal o pérdidas insensibles. O cuando el sodio urinario se encuentra mayor a 100, y pues ahí podemos encontrar por aumento de función de los mineralocorticoides o administración de cloruro de sodio, bicarbonato de sodio. Y el otro contexto es que si tenemos una osmolaridad urinaria menos de 700, encontramos pérdida de agua de origen renal. Si está la osmolaridad urinaria menos de 300, hacemos el algoritmo de diabetes insípida. Y si tenemos una osmolaridad urinaria entre 300 y 600, podemos sospechar una diabetes insípida parcial, diuresis osmótica o el uso de diuréticos de tipo DASA. Y vamos a terminar con esto. Una paciente femenina de 72 años que acude por desorientación, es decir, ya me están diciendo que acá tiene algún compromiso neurológico y que tiene un sodio de 152, pesa 80 kilogramos y el contexto es más de 48 horas. Para esto le calculo el déficit de agua. ¿Cómo hago? Agua corporal total por sodio medido menos sodio deseado sobre sodio deseado. Entonces acá, ¿cuánto es el déficit de agua? Primero el agua corporal total, 0.5 por 8. ¿Por qué 0.5? Porque es mujer, ¿no? Femenina. Aunque acá le dice la edad 72 años, ya sería una persona adulto mayor. Probablemente lo mejor sería calcular por 0.45, ¿no? Pero por no alterar, vamos a ver acá 0.5 por 80. Entonces hacemos por sodio de 152, que esto es mi sodio plasmático, lo que he medido, el sodio deseado 140 sobre sodio deseado 140. Entonces la cantidad de líquidos que mi paciente necesita es de 3.4 litros. Esto es lo que yo lo voy a reponer, que lo puedo realizar en más de 24 horas. ¿Ok? Porque es una hiponatremia crónica. Para esto puedo dar una solución glucosada al 5% o agua libre a 118.1 ml/hora, que puedo calcular en 28.8 horas en total para llegar al 3.4, o eso es lo que según el sodio, pero además yo debo de calcular las pérdidas por sudor y heces. Para eso tenemos fórmulas especiales en pacientes ventilados y no ventilados. Pero normal en este contexto vamos a asumir que es 40 ml/hora. Las pérdidas urinarias 50 ml/hora, es un promedio. Y en total puedo darle a mi paciente en 208.1 ml/hora durante 28.8 horas. El objetivo es disminuir 10 miliequivalentes litro de sodio diarios en 24 horas. Bueno, si nosotros utilizamos solución fisiológica, vamos a precisar el doble de dosis que contiene de agua libre. Por esto en estos pacientes en un contexto de hipernatremia, lo ideal es usar solución glucosada. Bueno, vamos a dejarlo esta primera parte allí y vamos a comenzar con el trastorno del potasio.